Estábamos en el tema de dispositivos diferenciales. Hemos quedado en la presentación de unos artículos nuevos que ya no tenían el formato de una térmica o el diferencial tradicional, sino que cambiábamos el formato a un relé y a un toroide que se encuentra en forma externa para poder colocar dentro de él los cables que van a ser censados por el relé diferencial. Acá pensemos que el relé que veíamos antes, voy a volver para atrás, perdón. Ay, salí de la presentación, ¿por qué no sale la presentación? Acá teníamos en estos diferenciales, teníamos el toroide, por el cual hacemos pasar los cables que iban a censar la corriente, ¿no es cierto? Por acá pasan los cables que van a censar la corriente, y teníamos una bobinita inserta también en el mismo núcleo, que es la que leía la diferencia de campo magnético, se inducía una FEM inducida en esa bobina. Esto provocaba una circulación de corriente que actuaba sobre el relé diferencial. En realidad, el que lee esa diferencia de corriente y el que actúa sobre el mecanismo mecánico, el sistema mecánico de disparo del diferencial. Estos módulos nuevos que vamos a ver ahora separan este toroidal de este dispositivo, y este dispositivo lo manejan independientemente como un módulo que puede estar colocado frente de un gabinete, en la puerta del gabinete, o en el formato real DIN sobre el real DIN del tablero eléctrico. Estos nuevos dispositivos no tienen el mecanismo de accionamiento de corte de energía, sino que tiene un contacto que permite activar a otro dispositivo. Puede ser, por ejemplo, que tenga un contacto normalmente cerrado y que, estando en buenas condiciones, cierre el contactor. Cuando haya una fuga de corriente, ese relé abre el circuito de la bobina del contactor, se abre el contactor y corta energía. O bien, el relé puede comandar la bobina de apertura de un interruptor automático o de un interruptor PIA. Esa bobina de disparo puede ser de cero tensión, que significa que normalmente está alimentado mediante el relé, que tiene un contacto seco normalmente cerrado, se abre, deja energizar la bobina y el interruptor automático o el termomagnético dispara y desconecta. Ese es básicamente el funcionamiento de este sistema, y también sirve para poder activar alarmas. O sea, quizás en un sistema contra incendio yo no necesito que me corte energía, prefiero que no me corte energía que está alimentando la bomba, que me está apagando el incendio, en el caso de una falla a tierra, pero que sí que enciendo una alarma indicándome que existe una fuga de corriente que debe preverse para el caso de que tenga que maniobrar esa parte eléctrica de la instalación eléctrica, que puede ser una bomba de agua contra incendios. Vamos otra vez a la hojita donde está el relé diferencial. Y como les decía, estos componentes que son dispositivos diferenciales, no sé por qué me salta, no puedo presentar esta hoja, la voy a ampliar un poco. Como les decía, esa piecita negra que es el que dispara, que es el mecanismo mecánico que dispara el interruptor, acá está reemplazada por esta pieza, ¿sí? Que es un relé para insertarse en el real DIN, o este otro modelo que es un panel para poderse colocar en el tablero calando la abertura de, creo que 70 por 70 o 90 por 90 milímetros. Estos relés tienen unos LED que indica el estado, si está normal o está disparado. Tiene unos relojitos que vemos acá, son relojes que podemos regular la sensibilidad y el tiempo de disparo. El tipo de diferencial puede ser A, C o A, o algunos vienen también tipo B, depende del modelo que elijamos para los distintos tipos de generación eléctrica. Este es un formato de la marca Schneider. Particularmente tiene unos bornes de alimentación, unos bornes de contactos abiertos y cerrados, y unos bornes para conectar el toroidal, que se llama toroidal sumador, que se le coloca externamente al dispositivo este. Por ese toroidal se van a pasar los cables que van a ser censados para detectar si hay una fuga de corriente
en la instalación eléctrica. Ese sensado puede ser agua arriba del interruptor o agua abajo de ese interruptor, el que es comandado mediante el contacto seco de este dispositivo que me va a abrir o cerrar el circuito de bobina, como le decía yo, puede ser un interruptor automático, un interruptor termomagnético o un contactor. Bueno, esto viene con distintas tensiones de alimentación. O sea, yo puedo alimentar el relé con una tensión constante, por ejemplo, de 12 voltios de corriente continua, de tal forma que aún no existiendo tensión, esté leyendo, esté trabajando este relé diferencial. Y inmediatamente cuando yo energizo, puede ser que actúe inmediatamente y saque el servicio al momento de yo energizar, porque está leyendo una fuga de corriente y hace que el dispositivo que yo traté de accionar se desactive automáticamente, se dispare, porque está indicando de que hay una falla latente. Acá, como ven a la derecha, están los datos técnicos de este dispositivo, el modelo, bueno, RH99M, y la sensibilidad regular. Estos relojes que están acá al frente tienen una regulación de la corriente, de la sensibilidad del diferencial de 0,03 amperes, o sea, 30 mA, que es idéntico a un diferencial común, hasta 30 amperes. ¿Sí? Y luego el retardo ajustable del tiempo de ajuste, que va de 0,060 segundos hasta 4,5 segundos. Para poder regular esto, tengo que recurrir al reglamento AEA y si hay una ubicación donde esté este interruptor diferencial, se lo va a poder graduar de distintos valores, tanto de sensibilidad como del tiempo de apertura. Eso hay que analizarlo de acuerdo a la posición donde va a instalarlo y al esquema de conexión de tierra que tiene el sistema que está protegiendo. No es lo mismo por el sistema TTN que por el sistema TNS. A esto se le suman, como les decía yo, mediante la conexión de, si no me equivoco, son estos bornes que están acá arriba, los bornes de conexión del toroidal que toma lectura de las corrientes que están pasando por los cables de potencia. Este es el otro modelo, el modelo para panel, también tiene sensibilidad similar de 30 mA a 30 A. El ajuste de la temporización es de 60 milisegundos a 4,5 segundos. Como no manejan corriente, no tiene una corriente nominal, sino que la corriente que va a trabajar, la máxima que va a trabajar, es la energización de una bobina de disparo de un contactor, o la bobina del contactor que puede maniobrar, o la bobina de un interruptor automático o de un interruptor PIA, un pequeño interruptor automático. Son corrientes bajas, por lo tanto, esto lo único que hace es censar si en los cables que están midiendo existe un campo electromagnético resultante que provocado por una corriente falla a tierra que haga actuar a este relé diferencial. Como les decía, yo puedo optar por abrir el circuito de alimentación o encender una lámpara o encender una sirena indicando que, mediante una alarma, que hay una falla a tierra que tiene que tener precaución con la alimentación a esa carga o a esa instalación eléctrica que están realizando. Particularmente el sistema de salas de bombeo de incendios, se puede utilizar este sistema para indicar que dentro de la sala hay una fuga de corriente, que puede ser en el momento que se esté trabajando, apagando un incendio, o en condiciones normales de funcionamiento sin que exista la probabilidad de un incendio. Recuerden que el sistema de bombeo de agua contra el incendio tiene una bomba permanente de presurizadora, constantemente está metiendo presión en esa cañería, y una bomba que es la impulsora principal, que es la que impulsa a la boca de expendio para que se apague el fuego mientras las mangueras del sistema contra incendio. Entonces yo lo que puedo hacer es encender esa alarma indicando que hay un riesgo latente de falla dentro de esa instalación eléctrica. El que va a actuar o el que va a acceder a esa sala va a decidir si corta la energía o no. Esa es una decisión, digamos, de las personas estas que son responsables y tienen el conocimiento adecuado para saber si es necesario o no cortar la energía. A estos relés se le suma los toroides que se denominan toroides sumadores. Tienen este formato, puede ser bueno, acá tienen los códigos TA30, con un diámetro interno de 30 milímetros, por el que podría pasar
hasta cables de, pongamos, de 35 4 conductores de 35 milímetros. Luego hay 50 milímetros de diámetro, de 80, de 120, de 200 y 300. Cada uno de ellos tiene una limitación de corriente máxima que puede pasar por su interior. Es por una cuestión de evitar que se sature el núcleo magnético en su interior, si la corriente que está pasando es muy grande y que puede llegar a saturar el núcleo de cierta forma. Por tanto, tiene una limitación de corriente cada uno de ellos. No está indicado en esta tabla, no sé por qué no lo indican, pero el mismo toroidal tiene en la inscripción, en el rotulado que tiene, indica cuál es la corriente máxima permitida. De todas formas, la ficha técnica de cada uno de ellos sí está indicada cuál es la capacidad máxima de corriente que puede transcurrir en el interior de este toroidal. Como les decía, este toroidal se colocan los cables de alimentación que yo quiero monitorear. Puede ser en la entrada del interruptor automático del taladro principal o a la salida de los cables que salen del interruptor automático principal, depende de dónde yo puedo ubicar el toroidal. Tengan en cuenta que por acá tengo que pasar los 4 cables de fase y neutro, y va a depender de la sección y de la rigidez de ese cable para ubicarlo muy próximo al interruptor automático o alejado, de tal forma de poder agrupar esos cables para que ingresen dentro del núcleo del toroidal. Al igual que veíamos en los toroides de los interruptores diferenciales comunes, como los 4 cables están pasando por el interior de este toroide, los campos electromagnéticos van a ser concentrados en el núcleo, y si las corrientes que entran son iguales que las que salen, no hay falla de corriente a tierra, la resultante de ese campo magnético es 0, por lo tanto no se genera una tensión inducida en esa bobina que está incorporada dentro del toroidal. Estos bornes que ven acá en naranjita son los bornes de la bobina interna que está leyendo el campo magnético interior y la inducción de la tensión inducida en ese bobinado. Hay, bueno, distintos tamaños, inclusive hay un formato rectangular que se puede colocar en barras de distribución. Este formato está a propósito para poder colocarse teniendo en cuenta que la limitación del interruptor es en barras. Los block BIGI, que son blocks que vienen incorporados al interruptor automático, el toroidal tiene este formato. Es un formato rectangular que nosotros no lo vemos porque es una pieza que se incorpora en los bordes de salida del interruptor automático. Ya veremos más adelante cómo es ese interruptor automático que posee o incorpora al interruptor automático un toroidal oculto dentro de esa carcasa y tiene una regulación para poder regular la sensibilidad y el tiempo de disparo. Bueno, como les digo, las fichas técnicas de cada uno de ellos indican cuál es la máxima corriente. De todas formas, que cualquiera de ellos yo lo puedo conectar con estos 2 modelos de relé. De estos modelos de relé hay otras variedades que no las presenté, pero que tienen características de tipos de curvas o tipos de disparo distintas. Uno tiene el tipo AC solo, y son fijos inclusive. Hay otros que son tipo AC y A combinados, con tipos regulables y sensibles regulables, y hay otros que son AC o tipo B, que también son de corriente sensible regulable y temporización también regulable. No le pegué la imagen en esta femenina, pero le voy a mostrarle un interruptor automático actual que ya viene incorporado en la parte inferior, esta ventanita que vemos acá abajo, el módulo relé diferencial incorporado al interruptor automático. Acá no hace falta entonces colocar una bobina de apertura al interruptor automático, sino que internamente el bloque diferencial ya incorporado, que es esta zona verde, la regulación esta verde que vemos acá, esa ventanita verde, voy a ver si amplío un poquito. Este sector del bloque diferencial, en realidad todo esto que está acá abajo, es un bloque que yo lo puedo sacar y reemplazar por otro. O si tengo uno, puedo sacarlo y reemplazarlo por este. Es un bloque que tiene denominado en Schneider Micrologic 4.2, BIGI. Ese término BIGI indica que es un módulo que tiene la propiedad de leer una corriente diferencial muy baja. Estamos hablando de alrededor de los 30 mA como medida más baja.
identificar esa falla y hacer disparar el interruptor automático para que saque el servicio de instalación eléctrica. Acá, como vemos, el interruptor de 100 amperes, de 4 polos, 4D, tiene 4 polos protegidos, y cuenta con este bloque diferencial, aparte de la regulación propia del interruptor. Acá este es un interruptor muy completo, porque fíjese, el borde de la izquierda es el borde de neutro, y acá tiene una regulación de la corriente de neutro para aquellos casos en los que la instalación eléctrica tenga o no tenga corrientes armónicas que se sumen en el conductor de neutro. O bien yo quiero reducir la sección de neutro para ahorrarme plata, porque el consumo de corriente neutro es despreciable, por lo tanto puedo colocar menor sección de cable y regular al módulo, de protección. Este sería un módulo integrado acá de la protección de la corriente nominal de neutro, a valor del 50% de la corriente nominal de las fases, o bien directamente sin protección de neutro, porque supongo que no circula corriente prácticamente ahí, porque todas las instalaciones son trifásicas. Es una decisión que tomaría el instalador. También se puede regular a 1,5 veces la corriente nominal para el caso de que tenga presencia de corriente armónico del tercer orden, como ya habíamos hablado anteriormente. Es una regulación del neutro variable que pocos de los interruptores automáticos la disponen. Luego tiene una regulación de la sensibilidad de la corriente nominal entre el 0,4 veces, por ejemplo, hasta una vez la corriente nominal. Si este interruptor es de 100 amperes, yo puedo regular desde 40 amperes hasta 100 con pasos ya determinados en las distintas posiciones del relojito. Los dos que siguen, puede ser, perdón, los dos primeros son para la corriente nominal muy precisa. Esto tiene un ajuste bastante fino y tiene 2 pasos que combinados 2 pasos me da una escalera de regulaciones bastante amplia. Y la tercera regulación es la regulación del disparo magnético. Esto me sirve para que yo lo pueda calibrar a corriente de cortocircuitos bajas, de tal forma de garantizar el disparo seguro del interruptor automático. Es una regulación que me permite selectividad en las protecciones de un interruptor automático con respecto a otro que se encuentra en la parte superior. Y la zona verde de esta regulación son los temporizadores, o la regulación de la sensibilidad, en el caso del borde superior, y de la temporización de ese disparo para hacer la selectividad amperométrica entre 2 diferenciales colocados en cascada. Puede ser con otro instantáneo más abajo, o con algún otro selectivo colocado más abajo. Les voy a mostrar más o menos los datos técnicos de este interruptor. Me dice que tiene 4 polos. No sé por qué está en 3 polos protegidos más neutro. En definitiva tiene protección en los 4 polos. ¿Qué valor? Bueno, valor de corriente cortocircuito, 20 kA. Son datos que me importan. El rango de regulación es de 40 a 100 amperes. O sea, ese relojito de ajuste puede ajustar de 40 a 100 amperes. Tiene un ajuste de regulación del tiempo de disparo de 11 segundos, 16 segundos. ¿Qué más tiene? Regulación, rango de ajuste de captación de protección de tiempo de corta duración. O sea, me regula la corriente de cortocircuito. Después veremos en el interruptor automático qué es este tipo de regulación. Quería pasar al bloque diferencial. Aquí está el bloque diferencial. Me regula de 30 mA a 5 A. ¿Sí? Hay otro formato que puede regular de 30 a 30 A o a 20 A. Este en particular de 30 mA hasta 5 A. Esa es la sensibilidad que yo puedo regular. Y ahora puedo regular el rango de ajuste de retardo de la protección en el caso de fuga a tierra, de 0,1 segundo, o sea que sea instantáneo, hasta 1 segundo. ¿Sí? Esa es la posibilidad de regulación que tengo para la temporización del relé diferencial integrado ya en el dispositivo. Miguel, Sí. una pregunta. Si ponemos de estos interruptores que son regulables, Sí. ¿sigue siendo, por ejemplo, el tablero
para personal BA1 o ya se comporta como un BA4, BA5 por... Sí, por lo general estamos hablando de interruptores depende de la corriente. Si estamos hablando hasta 125 amperes, va a ser usuario de A1. Sí, ¿Te acuerdas? Y si son más de 125 amperes, ya sea el interruptor de salida o más de 250 amperes en la corriente nominal total del tablero, ya estamos hablando de tableros para BA4 y BA5. claro, no, yo lo decía por el tema de que por ahí en un BA1 no puede saber que eso se regula o se puede modificar y si en Bueno, caso de... a propósito, esto lleva un precinto, una tapita con un precinto que no se lo mostré. No sé si se alcanza a distinguir en la foto, pero acá tiene una tapita, esta es una tapita de acrílico, que es precintable en este sector, de tal forma que el personal calificado realiza la regulación, una vez que reguló, le ponen un precinto metálico, un precinto numerado, de tal forma para informar que eso no se puede violar, solamente lo puede hacer personal calificado. Y a propósito, en esos casos se coloca un cartel que diga que no se puede violar el precinto y eso es responsabilidad únicamente del personal técnico. Esa cartelería hay que acostumbrar a instalarla y a dejarla en el contrafrente de este interruptor muy clarita para cosa de que venga cualquier persona, lea ese cartel y preste atención. Por lo general se coloca un cartel, si es posible, de mucho riesgo, de que sea rojo, con letras negras o letras amarillas, un título que diga atención con signo de pregunta, como están, o precaución, como dicen en los manuales de los dispositivos, y abajo poner un texto diciendo que esto está prohibido, su modificación, salvo por personas calificadas. Son indicadores que se deberían colocar en los tableros en la que posiblemente tengan acceso a un vía 1. Y por lo general, en toda instalación eléctrica que tenga un propietario, los propietarios se creen que tienen los conocimientos suficientes para actuar sobre estos interruptores. Yo te digo por experiencia que muchas veces, porque son dueños, creen que ellos, esa palabrita prohibido para personas no calificado, no le corre a ellos y ellos se meten la mano. Yo tengo casos de dueños de empresas muy importantes que se han quedado sin energía en una estación de servicio. Ellos creían que sabían algo, entonces fueron con un buscapolo a medir la tensión de la barra, abrieron el contrafrente, agarraron el buscapolo y se pusieron a medir, a ver si tenían tensión la barra porque se habían quedado sin energía. Y se descuidó esta persona y tocó 2 barras al mismo tiempo con el buscapolo, se produjo una explosión y quedó casi ciego. Menos mal que los primeros auxilios que él mismo tomó como precaución le salvaron la vista, pero si no, en este momento hubiera quedado ciego. Tengo otro ejemplo de otro cliente que también se cree todopoderoso porque es el dueño de la empresa. Yo le hacía mantenimiento eléctrico, tenía pulsado el golpe de puño para parar la máquina en caso de emergencia y él no hizo caso a ese golpe de puño y era una máquina fabricadora de hielo. No cortó la energía, no debe cortar y metió un dedo para despejar un cubito que estaba trazando, digamos, o perjudicando el funcionamiento de la máquina. Y cuando metió el dedo para correr un hielito, porque una fábrica de hielo, se cortó una falange del dedo. Así que la cuestión de estas personas son impredecibles. De todas formas, yo como proyectista o como ejecutor de un tablero eléctrico, debo indicar con cartelería esa precaución que se debe tener en el momento de maniobrar estos dispositivos o querer modificarlos. Otra anécdota que tengo con esta persona que con el buscapolo provocó un cortocircuito y quedó ciego. Esta misma persona resulta que yo había instalado en la estación de servicio un interruptor de este modelo, de otra marca, pero también en un bloque diferencial. Y resulta que cuando lo instalé, como en la estación de servicio se hace corte de energía programado, cosas de que no afecta el expendio de combustible, en este caso de las 5 de la mañana, cuando instalo el interruptor automático y lo pongo en funcionamiento, me saltaba, entonces empiezo a investigar, mido la corriente en el conductor de neutro y estando desconectado el interruptor automático, y resulta que había corriente. Resulta que el electricista que hizo las instalaciones internas de la estación de servicio había reforzado el neutro conectándolo a la tierra en cada caja de derivación dentro del techo de la estación de servicio.
Entonces era imposible que el interruptor funcione correctamente. Yo lo regulé a una corriente mayor de esa corriente de fuga que había de neutro. Yo creo que era 5 amperes, lo regulé en 10 amperes. Y le dije al dueño de la estación de servicio que por favor, él tenía una personal de mantenimiento, que lo llame, que revise y que desconecten todos los neutros de tierra para evitar que esa fuga de corriente me haga saltar el diferencial y poderlo regular nuevamente dejándolo en 300 mA. Cuestión que 2 días después, sin llamarme, él se metió la mano porque le estaba saltando el diferencial, a pesar de que estaba regulando una sensible de 10 amperes. Metió mano y decidió que el interruptor no servía porque saltaba cada rato, creyendo que estaba fallado, lo sacó y lo reemplazó por un interruptor que compró en otro lugar. Ni siquiera me avisó a mí que había hecho ese reemplazo. Cuando yo lo visito meses después por otra cuestión, me doy con la novedad, con este técnico de mantenimiento que tenía, de que habían sacado el interruptor automático que yo había puesto porque saltaba a cada rato y habían puesto otro interruptor que habían comprado a otro proveedor y que a ese interruptor lo habían desarmado porque decía que no servía. Era un interruptor que hoy en día sale 2.500.000 y el dueño de la empresa había decidido que no servía, lo sacó, lo reemplazó por otro. Fíjese lo que gastó este hombre, ¿no? Sacó el que yo había puesto, que salía hoy en día sale 2.500.000 y puso uno nuevo que salía 1.000.000. O sea, gastó 3.500.000, 3.500.000 para solucionar algo que no era el problema ese, sino que el problema era que la instalación estaba mal hecha. De hecho, ese diferencial nunca más se volvió a poner y la estación de servicio está funcionando así, con ese interruptor automático sin protección diferencial y con ese foco de corriente latente en la instalación eléctrica. Las cosas son así, muchas veces el dueño del inmueble toma decisiones porque cree que él sabe cuál es la solución correcta y te deja de llamar, te deja a un lado y bueno, y está con el peligro latente de que si ocurre una chispita con ese neutro que se desconecte de la Tierra, esa chispita puede provocar un principio de incendio. Bueno, uno le explica la situación y bueno, ya queda a disposición de ellos la decisión final. Pero bueno, volviendo al tema de estos interruptores automáticos, tiene todas estas regulaciones para hacerlos selectivos, para poderlo colocar en un tablero principal. Yo lo coloco en instalaciones donde hay pública concurrencia, donde los gabinetes son metálicos, entonces pongo un interruptor de este tipo en el tablero principal, lo regulo a 300 mA, o a veces regulo a 1 amper, verificando que la puesta a tierra sea menor que me indica la tabla que el otro día, no me acuerdo si era 12 ohmios, 20 ohmios, porque esa instalación por ejemplo tiene 2 o 3 jabalinas que me garanticen ese valor de resistencia, y temporizo entre 150 y 200 milisegundos, de tal forma que esté dentro de los parámetros que indica el reglamento y dentro de la protección de las personas para que en el caso de una falla por contacto indirecto, este diferencial actúe en forma certera, despejando la falla y no poniendo en riesgo la vida de las personas que están ocupando esa instalación eléctrica. Hay otro modelo que ya está dejando de usar porque ya han sido reemplazados por esto, se lo quiero nombrar porque vale la pena que lo tengan en cuenta porque se van a encontrar en algún momento con un interruptor automático que tiene insertado en la parte baja ese mismo relé diferencial que vemos acá, lo tiene inserto acá abajo. O sea, tiene un relé tradicional, puede ser termomagnético electrónico, y debajo, conectado a los bornes inferiores de ese interruptor automático, tiene el relé diferencial que contiene en ese bloque el toroide. Acá, este bloque diferencial tiene un toroide que está oculto, está en el interior de ese accesorio, y por el interior de ese toroide, que cubre los bornes de salida de todos los interruptores, están midiendo la corriente. Yo me acuerdo, en un modelo tenía un solo toroide sumador total, y en otro modelo he visto que cada polo tenía un toroide individual. Después no sé cómo trabajar internamente con esos toroides, el asunto que detectaban la fuga de corriente. Eso lo he visto en alguna marca en especial, pero lo normal es que tenga un toroide sumador que me abarque todos los bornes de salida. Ese bloque se llama Block Digi y Schneider ya lo sacó de circulación y lo ha reemplazado por este modelo. Por eso
más vale que se acostumbren a este modelo, que es el que posiblemente se encuentre en el mercado. Si se encuentra con instalación vieja, se van a poder encontrar con el otro Block Digi, que está adosado a la parte inferior de este interruptor automático y tiene una ventanita similar a esta con la regulación de la sensibilidad y el tiempo de disparo. Una particularidad de este sistema de dispositivo diferencial es que el poder de corte y la capacidad de corriente ya no depende del relé diferencial. El relé diferencial es único y se puede manejar para manejar corrientes desde, digamos, 6 amperes hasta 1600, 3200 amperes, depende del interruptor automático que yo le conecte, al que le conecte a la bobina de apertura. Esa es la ventaja que tiene este dispositivo, que yo puedo cambiar o poner el calibre de la protección del interruptor automático con su poder de corte. Ya no tengo que proteger ante un cortocircuito el bloque diferencial, porque la corriente va a pasar por el interruptor automático, que sería este modelo. Entonces el poder de corte y la capacidad de corriente va a estar dada por el dispositivo al que le va a dar orden el relé diferencial y hacerlo disparar o no. A propósito del primer dispositivo diferencial que vimos, voy a volver a mostrar. Este modelo que es lo mismo, nada más que cambia el formato para ser colocado en riolino en el panel, en la puerta del tablero eléctrico, en el contrafrente, se diferencia del bloque ese que vimos recién porque esto tiene un contacto que le da la orden a una bobina insertada en estas ventanitas, ya sea debajo de esta ventana, porque esta tapa es removible, yo la remuevo y me queda un compartimento para agregar bobinas de apertura de cero tensión o de mínima tensión o bobinas de apertura. Entonces el relé diferencial que vimos anteriormente, que lo colocamos fuera del interruptor automático, cableamos a una bobina que insertamos dentro de este interruptor, que es la bobina que va a producir la apertura en el caso de que se detecte una falla de corriente. Ese relé solamente puede abrir, no puede cerrar. Para poder cerrar el interruptor, una vez que se normalizó, yo lo hago manualmente o incorporándole a este interruptor un bloque motorizado que me permitirá a mí activar a distancia al interruptor automático para energizar nuevamente el circuito. Esas combinaciones se pueden lograr, o sea, yo a este interruptor automático le puedo agregar contactos auxiliares, bobina de apertura a mínima tensión, bobina de apertura simplemente de distintos valores de tensión, inclusive distintas a la tensión de trabajo. Puedo hacer un circuito de apertura en 24 voltios, en 12 voltios, en corriente continua, por ejemplo, para ser alimentado con una bobina de corriente continua, a distancia inclusive. Puedo colocar un motor para hacerlo motorizado y comandarlo a distancia. O sea, bastante versátil, inclusive puedo colocar dos interruptores automáticos uno para el otro, para que me sirvan de transferencia automática, colocándole cada uno un comando motorizado. Y agregando un enclavamiento para evitar que los dos entren al mismo tiempo, se puede lograr entonces armar una transferencia automática con este tipo de interruptores. La versatilidad es muy amplia. Y bueno, y esto se está actualizando constantemente. Hoy en día ya hay, para hacer transferencia, Schneider sacó un modelo de interruptor de transferencia que lo veremos en una clase más adelante, que es un seccionador con dos entradas y una salida que me permite elegir entre dos fuentes. Puede ser la fuente de la red de distribuidora y un generador o dos generadores, o otro tipo de alimentación, puede ser paneles solares y un generador que me alimenten una carga, y ese interruptor de transferencia va a elegir cuál es la que tiene presencia de tensión y con eso me alimenta la carga. Es una transferencia automática que está monitoreando la tensión de entrada y le da preferencia a una de las entradas. Supongamos, yo tengo una alimentación del inmueble con la alimentación de red, de la empresa distribuidora, y una fuente alternativa con un generador que me suministra energía en el corte de energía de la empresa distribuidora. Esta llave de transferencia yo le asigno a la entrada 1, la entrada de la distribuidora, y dándole preferencia a esa instalación, a esa alimentación. Por más que entre alimentación del generador, siempre va a estar conectada la alimentación principal de la red y me da energía a la salida. Cuando hay corte de energía de la distribuidora, el generador supuestamente ya arranca porque monitorea esa presencia o falta de tensión,
la llave, esta transferencia automática está latente esperando la presencia de tensión del generador. Cuando conecta el generador con la alimentación, conmuta automáticamente para alimentar la instalación con el generador y desconectar de la red. Cuando retorna a la red, la llave le da prioridad a esa alimentación, entonces desconecta el generador y conecta a la red. Esa transformación de alimentación ya está inteligentemente armada en esa llave y nos facilita y nos simplifica mucho la instalación eléctrica de ellas. Esta llave ya tiene mucha competencia de varias marcas, pero tiene la particularidad de las características técnicas de ingeniería, que inclusive yo puedo colocar 2 o 3 llaves de transferencia, usar una como cerebro y la otra como esclava, y hacer una mini programación de maniobras entre ellas. O sea, es una llave bastante importante, ya la veremos más adelante con algunos detalles del funcionamiento de ellas. Lo importante es saber entonces que dentro de los bloques diferenciales o dispositivos diferenciales tenemos gran variedad. Los interruptores diferenciales tradicionales, luego tenemos estos bloques o estos dispositivos diferenciales al que se le suma el toroide sumador y una bobina de apertura para el interruptor automático, o ya incorporado al interruptor automático, como vemos en este caso, un dispositivo diferencial que está integrado a sí mismo. Acá no hace falta bobina de apertura, directamente estos 3 protecciones que tiene la sobrecorriente, el cortocircuito y la diferencial actúan sobre el mecanismo de disparo del interruptor y lo abren en el caso de alguna de las 3 fallas. Este tipo de interruptor es muy utilizado ya en instalaciones importantes, por arriba de los 100 amperes, es normalmente utilizable y tiene todas estas posibilidades de conexión, que facilita muchos servicios de mantenimiento, inclusive de automatización de la instalación eléctrica. ¿Alguna consultita sobre estos temas? Sí, yo tengo una, Ángel. Sí. Vi que por ahí que en este tipo de tableros que son más importantes, ¿no? de instalaciones de industria, que para sacar de servicio por ahí rápidamente el tablero, viste que usan botones de golpe de puño asociados con bobinas de mínima tensión, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Lo que no entiendo bien es cómo funciona ese sistema. Ajá. Sí, bueno, ¿me lo puedes explicar rápidamente? Sí, sí. Sí, digo, si tengo la oportunidad o tengo que instalarlo, o aparece, viste, en un tablero y digo, bueno, a ver. Espera que abra un cachito, un catálogo de Schneider. Creo que lo tenga acá. Acá está. Ahí vamos a ver los accesorios que se pueden instalar. Acá está ahí está, qué bueno que se ve mejor acá. Bueno, esto tiene acá una conexión para poder conectar una computadora, ¿no? Cosas que también le sumaron a los interruptores, que yo puedo conectar una computadora y hacer una monitorear a distancia los parámetros de este interruptor. Hay interruptores inclusive que miden corriente, entonces pueden estar midiendo corriente que está consumiendo este dispositivo. Acá fíjense, tengo el ajuste de la corriente nominal y un ajuste más fino de esa corriente nominal. Este es un ajuste de la corriente de disparo instantáneo, magnético, para ajustarla. La corriente magnética es fija, pero hay un paso intermedio para hacer selectividad que yo lo puedo ajustar con este valor. Y acá está el block Ricci con una regulación de 30 mA a 5 mA. ¿Sí? Y la temporización, fíjense, de 0 milisegundos hasta 1 segundo. Son milisegundos y 1 segundo. Ese es el bloque diferencial que vimos hace un rato. Voy a avanzar un poquito para ver si puedo mostrar. Ahí está. Este es un modelo de interruptor automático que tiene block Ricci acá en la parte inferior. Ese que yo le decía,
que venía, que ya está sacando de servicio, es un block Digi que tiene la función de relé diferencial que se incorpora en la parte inferior del interruptor. Estos block Digi tenían una palanquita que activaban mecánicamente al interruptor automático. Se estaba integrado porque una piecita se insertaba y hacía activar el interruptor automático. La bobina de apertura es una de estas, no sé si está identificada acá. Mínima tensión es el E, es un bloquecito que yo inserto debajo de la tapa del interruptor automático y lo cableo con una fuente de alimentación que tenga tensión de alimentación de los bornes de arriba del interruptor o los bornes de abajo, preferiblemente los bornes de arriba. Saco la alimentación de acá, esta bobina de apertura puede ser 220 o 380 voltios o 24 voltios, entonces alimento la bobina de tal forma que cuando está energizada, el interruptor la puedo maniobrar, puedo abrir o cerrar el interruptor automático. Si esa bobina no está energizada, porque falta tensión en una fase justo en la que estoy alimentando, falta tensión en esa bobina, la bobina me traba el mecanismo y yo no puedo activar o encender o poner en posición 1 el interruptor automático. Me queda en 0. Y si estuviera abierto y esa bobina se queda sin tensión, el mecanismo hace que me abra el circuito y corte la energía. Ese circuito de alimentación, esa bobina mínima tensión, yo lo hago pasar en serie con un contacto, con un pulsador golpe de puño. Los pulsadores de parada de emergencia o golpe de puño son interruptores que tienen contacto normalmente cerrado. ¿Qué significa? Que yo, si pongo en serie con la bobina de mínima tensión, siempre van a estar cerrados, eso significa que la alimentación de la bobina de mínima tensión siempre va a tener presencia de tensión. Cuando activo la parada de emergencia, lo que hago es abrir el circuito y sacar la energía a la bobina de mínima tensión. Como se queda sin tensión, activa el mecanismo mecánico para hacer disparar al interruptor y sacarlo de servicio. Por eso se utiliza este tipo de sistema, que es más seguro que un sistema que tenga que energizar, porque es más fácil como un sistema de seguridad desenergizar que energizar para que actúe algo y se quede sin energía. ¿Por qué es mejor desenergizar? Porque si al momento de tener que disparar no hay energía en ese polo que estoy controlando, estoy disparando, no voy a poder activar el sistema de parada de emergencia. En cambio, si existe energía que está provocando algún daño, yo interrumpo la alimentación de la bobina de mínima tensión, esto significa que me va a hacer disparar el interruptor automático. Todos estos bloquecitos que están acá adentro tienen una conexión mecánica con el mecanismo de disparo del interruptor y toman decisiones de dispararlo, en el caso de bobina de mínima tensión, cuando falta tensión, o la bobina de apertura, cuando yo doy tensión, el interruptor me hace abrir el interruptor automático. Y acá viene el tema de la bobina MX, o la MX creo que es una bobina de apertura, son bobinas que para activarlas yo necesito presencia de tensión. Y eso es complicado. Si no hay tensión, yo no puedo activar, no voy a poder hacer funcionar la parada de emergencia. Entonces, preferiblemente, el sistema de parada de emergencia se manejan con bobinas de mínima tensión. Tiene un rango de tensión. Yo creo que en la bobina de 220 es por debajo de 1,75 voltios. Esa bobina ya actúa y saca del servicio el interruptor. Es como también verificar que la tensión del servicio no baje a niveles que puedan perjudicar a la instalación eléctrica, ¿no? La bobina de apertura de mínima tensión también tiene esa función. La cantidad de bloques es la que está en ese dibujito. Por ejemplo, del modelo ABC se puede colocar uno en cada uno, el D, ABC son contactos simplemente cerrados, simplemente abiertos. En definitiva, puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques distintos según las características que están indicadas en esta tablita. Para ese modelo en particular, este modelo ya es un poquito viejo, hay modelos nuevos. No sé si ha cambiado mucho, pero ha cambiado el formato. Perdón. Este es el formato de una bobinita. Este es un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado. Es el formato que tiene, que va inserto dentro del interruptor.
Esta creo que son las bobinas de apertura, que siempre van cableadas hacia el exterior, ¿no? Con una ventanita se saca de la contratapa del interruptor automático, va cableado con el sistema de disparo con el circuito externo, digamos, de alimentación y de corte de energía. Bueno, acá nos muestra todos los bloques, los distintos modelos que hay. El de mínima tensión, bueno, no sé cuál es. Pero en definitiva va inserto debajo de la tapita del interruptor automático. Acá va, ¿eh? Este tiene aparte un contacto NANC, bueno, lamentablemente está en inglés, así que es difícil traducirlo en este momento, pero tengo otro manual en castellano, si quiero se lo comparto para que empiecen a chusmear, a ver cómo se pueden armar estos dispositivos para poder garantizar que la parada de emergencia actúe correctamente sobre el interruptor automático. Cuando ese pulsador está presionado y la energía de mínima tensión no tiene tensión, yo por más que quiera no puedo subir la maneta del interruptor automático porque está bloqueada. Quiero subirla y no se carga el resorte y está loca, digamos. Solamente solucionando el problema y soltando el golpe de puño que se hace con medio giro del pulsador, se destraba, se vuelve a energizar la bobina de mínima tensión y recién en esa situación yo podría activar o energizar nuevamente la instalación eléctrica. ¿Está aclarado lo tuyo? Sí, señor. Muchas gracias. Estos manuales están disponibles en la página de Schneider, son fácilmente, se puede conseguir fácilmente. Inclusive si se hacen socios de la página de Schneider, hay mucha información que está abierta para los socios o para los que están suscritos a la página y no para cualquier persona. Así que les recomiendo. Este folleto, acá está el interruptor automático, el block BIGI, que hoy en día este bloque que está acá, fíjense el tamaño que tiene, está incorporado en esta regletita que vemos acá arriba. Toda esta pieza que tiene toroidal, que tiene mecanismo de disparo, la regulación del tiempo y de la sensibilidad, hoy en día ya está incorporada debajo del interruptor automático. Este folleto es viejito, a ver si tengo el nuevo. Creo que no. Estos son interruptores nuevos. Acá todavía aparece el bloque diferencial que va incorporado, en este caso es un bloque diferencial, y ahí muestra cómo se incorpora. Este tiene aparte, una pantallita de cristal líquido que da mucha información del funcionamiento del interruptor, y va insertado en este bloquecito, en el espacio vacío que viene de fábrica, para poderlo incorporar como bloque termomagnético, electrónico, mejor dicho, un disparo electrónico regulando la corriente nominal, la corriente de disparo magnético, y el bloque diferencial, vemos acá que esta piecita que inserta adentro, que hace la apertura del interruptor automático. Entonces, toda esta pieza sería el relé, el denominado en este caso creo que se llama Micrologic, no está el nombre, pero es un bloque Micrologic que incorpora todas estas protecciones. Este formato lo sacó Schneider para poder tener una base única, que es de corte de energía, esa es la pieza que está arriba, y el relé diferencial o el bloque que yo puedo incorporar puede ser de distinta naturaleza. Puede ser simplemente magnético, que tenga protección solamente en los polos, puede ser magnético que tenga protección también en el neutro, puede ser electrónico de distintos niveles de categorías, que algunos de ellos incluye medición de corriente de falla tierra, otros no, pero hay una gama más o menos de 7 modelos distintos que se pueden incorporar a la misma base. Esta es una base de corte general a la que puede incorporar distintos tipos de relés. No sé si está enumerado acá abajo. Esto han cambiado el tamaño sustancialmente, han hecho un interruptor mucho más chico, más compacto. Acá ven un interruptor con el bloque magnético, o el disparo, perdón, en regulación del disparo de la corriente nominal, la corriente magnética y del bloque diferencial para regular tanto la sensibilidad como regular el tiempo de disparo.
Inclusive este frente que vemos acá es transparente para poder ver yo qué elemento tiene incorporado en su interior. Esta tapita se remueve, se la saca, se afloja los tornillitos que están acá arriba, se saca la tapita, se incorporan los contactos auxiliares, la bobina de apertura, la bobina de mínima tensión o otros accesorios que se pueda poner, se pone la tapa y como es transparente se puede observar hoy en día qué tiene en su interior. Estos modelos son los que han reemplazado a los anteriores. Acá aparece, fíjese, con ya interruptor automático con lecturas de corriente y tensión, ¿sí? Que puedo leer en el visorcito mediante una conexión electrónica, llevarlo a una PC y de esa PC hacer lectura de estos parámetros y tomar decisiones sobre esos consumos. Si le incorporo este interruptor automático con comando motorizado, voy a lograr que a distancia poder hacer sacar del servicio, poner el servicio de ese interruptor, leyendo a distancia los parámetros que me interesan de este interruptor, ¿no? de los consumos que tiene. Bueno, todos estos temas que estoy dando ahora en realidad corresponde verlo en la próxima clase, junto con los interruptores automáticos. Pues bueno, vale la pena adelantarle un poquito. Ahí muestra, no sé por qué no quiero entrar a esa página, esa foto. Bueno, sale. Esa foto quiero mostrarle. ¿Qué pasa? Es un blog Villa incorporado a un interruptor automático. Acá lo quería mostrar, el bloquecito que se incorpora a la base, esta es la base seccionable. Acá le he removido la tapa. Y fíjense que estos tornillos conectan la barra del relé diferencial, la conecta con el borne de salida de cada bloque, o de cada polo de conexión de este interruptor. Esos 4 tornillos que ven acá se conectan con estos 4 tornillos y conectan la salida del interruptor, propiamente dicho, con la salida final de este bloque diferencial. Este bloque diferencial y en realidad es un bloque electrónico que tiene también lectura de tensión y corriente en los 4 polos. No sé qué hora es. Pasemos un intermedio, son las 8 y comenzamos a partir de las 8:10 con todo lo que es interruptor automático, pequeño interruptor automático. Después volveremos a ver el tema de los interruptores automáticos para ver cómo se calibran, cómo se hace lectura de esas regulaciones que posibilita el interruptor para lograr la selectividad entre ellos. Y para eso nos va a servir un software de Schneider que nos permite parametrizar los interruptores en pantalla de una computadora en ese software y luego trasladar esos datos al interruptor automático manualmente o electrónicamente. Vamos a un descansito y volvemos dentro de 10 minutos, a las 20:10. No se desconecten porque seguimos con el mismo canal.